Muy buenas tardes, muchachos. Como lo mencionamos, precisamente los temas que vamos a estar viendo estos par de días, pues bueno, solamente son una recapitulación o un repaso básicamente de temas que ustedes ya vieron en Historia de México 1, con la finalidad de conectarlos con lo que es Historia de México 2 y los eventos que se van a dar precisamente o más bien, los eventos que vamos a estar revisando en esta época, ¿va? Ok, nuestro evento del día de hoy, que también va a ser una manera de resumen, es la época de la independencia. Ok, la diapositiva que ustedes tienen ahorita enfrente, básicamente va a resumir información muy relevante para nosotros. Ok, para ello voy a necesitar mencionar un poquito más referente a esto. De igual manera, esto que voy a mencionar es muy importante que lo anotemos en nuestro cuaderno para tenerlo como un referente, ¿va? Porque va a ser fundamental. Ok, Guerra de Independencia, 1810, siglo XVIII. Muy importante este siglo para nosotros, muchachos, porque lo que va a ser en Europa, principalmente, vamos a tener un movimiento conocido como el movimiento de Ilustración. En esta época, esta época va a estar caracterizada principalmente por lo que es el énfasis y la confianza que va a tener el filósofo o el ser humano en general por la capacidad racional, que no es otra cosa más que la capacidad de razonar, de encontrar las causas lógicas de cada uno de los eventos de la realidad. Esto va a repercutir en muchísimas ciencias. Va a repercutir en psicología, va a repercutir en fisiología, va a repercutir en biología, va a repercutir en muchas ciencias. En el caso de nosotros, va a repercutir principalmente en el área de la política. Muchos de los filósofos de esta época de alguna manera van a empezar a cuestionar y a criticar lo que es el sistema de gobierno en esta época. Tanto así que toda esta reflexión filosófica y política en torno a estos eventos, pues los va a llevar de alguna manera a cuestionar al rey, su manera de gobernar. ¿Sí? Entonces, esto va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque, repito, en Europa, pues obviamente va a haber el derrocamiento de lo que es el sistema de gobierno llevado a cabo por el rey. Pero aquí lo importante de todo esto es que parte de los textos que de alguna manera estos filósofos van a llegar a escribir, van a llegar de alguna manera a manos de personas de aquí, de la Nueva España, personas que de alguna manera tuvieron acceso a la educación, tuvieron un nivel, podríamos decirlo, medio, lo que nosotros consideramos como medio, y esto les va a permitir principalmente que tengan la posibilidad de alguna manera de tener acceso a estas ideas. Junto con los eventos que de alguna manera se estaban llevando a cabo en este mismo siglo en nuestra Nueva España, por ejemplo, el exceso de cobro de impuestos por parte del virrey para otorgarle más dinero al virrey, la pobreza extrema que se estaba viviendo en muchas de las áreas sociales, principalmente en el campesinado, pues obviamente los va a llevar de alguna manera a que estallen de alguna manera en una revolución o en una guerra de independencia. ¿Correcto? Entonces, uno de nuestros personajes principales pues, va a ser precisamente Fray Melchor de Talamantes, que lo anexo de alguna manera aquí en la diapositiva. Otro de los pensadores importantes pues, va a ser Miguel Hidalgo. Por ahí ustedes pueden buscar un documental dedicado exclusivamente a Miguel Hidalgo, que lo tienen en Clio TV. Un pequeño anexo por ahí, muchachos. Si ustedes revisan ese video, el documental de Miguel Hidalgo, y me hacen un resumen de todo lo que se menciona ahí, aclaro, el video dura aproximadamente como 1 hora, más o menos, porque está dedicado prácticamente toda su vida y toda la información relevante a él. Se tomaría en cuenta como un trabajo extra, y puede contar de alguna manera como ciertos puntos extra. Pero es opcional, ustedes deciden. Nada más si lo hacen, pues por favor me lo hacen saber para yo de alguna manera tomarlo en cuenta cuando me lo entreguen y saber a quién se lo anexo, ¿va? El número de puntos extra, pues o el número de calificación extra que yo puedo dar, pues ya en su momento se los estaré mencionando, ¿correcto? Pero repito, solo es opcional. Ok, volvemos a nuestro tema. Entonces, dijimos, todo este movimiento de alguna manera en Europa pues va a repercutir de alguna manera en nuestro país. Entonces va a llevar precisamente a los grandes insurgentes a que se rebelen en contra del sistema del gobierno, precisamente en el sistema del gobierno virreinal que se manejaba aquí en la Nueva España. ¿Ok? Fray Melchor de Talamantes, por ejemplo,
dice, va a llegar a considerar precisamente que la Nueva España realmente no necesita España para poderse gobernar sola. Entonces, pues fácilmente puede, de alguna manera, gobernarse por sí misma e inclusive tiene los recursos y los medios para poder mantenerse sola. ¿Va? Seguimos. Ahora bien, la Guerra de la Independencia, de igual manera que lo que es la época virreinal, va a estar dividida en distintas etapas, ¿correcto? En este caso, la primera etapa dice abarca desde el Grito de Dolores, que fue el 16 de septiembre de 1810, hasta la batalla del Puente de Calderón, en el actual municipio de Zapotlanejo, Jalisco, el 17 de enero de 1812. Esta va a ser las fechas dentro de las que se va a encontrar enmarcada la primera etapa, según algunos de los analistas, según algunos de los historiadores. ¿Correcto? Entonces dice, en este momento, cuando el cura de Dolores llegó a su cita con la historia en el puente, sus fuerzas se calculan en alrededor de 100,000 hombres, entre criollos, indios, mestizos y gentes de castas. Dice, por su parte, los realistas soldados leales al virrey y a la corona española debían rondar entre los 50,000 efectivos. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos un poquito de los datos básicamente de esta primera etapa. Repito, es solo un resumen. Segunda etapa, muchachos. Dice, en este periodo entra en escena José María Morelos y Pavón. A este personaje lo vamos a conocer posteriormente como el siervo de la nación. Él de alguna manera se niega, en una parte de la historia, él se niega a recibir el título de su altísima o su serenísima, como decir básicamente el soberano, ¿no? de México. Y entonces él decide optar por el siervo de la nación. Un ejemplo de decir, bueno, los gobernantes no estamos para ser como venerados, sino de alguna manera para servir a la nación. Esto sería muy importante recordarlo y creo que nuestros diputados tendrían que recordarlo perfectamente porque en la actualidad pues se maneja mucho el concepto de gobernantes, cuando en realidad no debería ser así. Pero bueno, de alguna manera esta es parte de la funcionalidad que tiene la historia, ¿no? Conocer precisamente todos estos datos. Ok, dice, durante ese tiempo los insurgentes se anotaron varios triunfos, es decir, recordemos que la guerra de independencia no es solamente una guerra o una batalla que se lleva en un determinado tiempo y en un determinado momento y se acabó. No, sino que tiene sus distintas etapas y tiene sus distintos momentos. Quienes por ahí han visto películas de alguna manera mexicanas antiguas que retraten precisamente la guerra de independencia, pues obviamente se van a dar cuenta precisamente de que son varios enfrentamientos los que se van llevando a cabo. Durante esta época, la segunda etapa, pues se va a considerar que va a haber varios triunfos, de alguna manera, que toman los insurgentes. Dice, los insurgentes anotaron varios triunfos, siendo los más sonados los obtenidos en las regiones del centro, en Cuautla, es decir, al actual Morelos, donde se llegaron a romper un importante cerco, y en el sur, en Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero. Dice, donde incluso se gestionó el primer congreso de Anáhuac de la actual República Mexicana. Son distintos elementos o distintos lugares que de alguna manera estaban en manos de los insurgentes y cuando hay la batalla, pues obviamente quedan en manos ya de las tropas insurgentes, es decir, de las tropas de los mexicanos que se habían levantado en contra precisamente del yugo español. Tercera etapa, dice, esta se caracteriza por un gran desorden, con la muerte del siervo de la nación. En la segunda etapa, dentro de lo que se conoce como la segunda etapa, va a haber, desafortunadamente va a morir fusilado precisamente el siervo de la nación en Ecatepec, en el Estado de México. Desafortunadamente cuando muere, bueno, dice, se crea un vacío en el mando del grupo insurgente y los realistas, aprovechando esta situación, al mando del terrible general Félix María Calleja, logran rehacerse y recuperar la ofensiva. Es decir, cuando cae precisamente el siervo de la nación, pues obviamente es como si haya caído, por ejemplo, la máxima autoridad de todos los insurgentes y es precisamente como si el cuerpo haya perdido la cabeza y entonces ya no hay quien controle precisamente a estos insurgentes, ¿correcto? Esto obviamente va a ser aprovechado por las tropas realistas, es decir, las tropas que estaban a favor de la tropa del virrey, y bueno, van a reorganizarse. Dice, en esta etapa se rinde el último reducto importante insurgente, y técnicamente los leales a la corona han ganado la guerra. Solo unas cuantas partidas, como la que comandaba Vicente Guerrero en el sur, siguieron en pie de lucha. Este periodo acaba en febrero de 1821 con la firma del trascendental
Plan de Iguala. Ok, básicamente algunas de las pequeñas células de los insurgentes que quedaban de alguna manera en pie, pues va a ser precisamente la de Vicente Guerrero. Vicente de Guerrero va a ser un personaje muy importante para nosotros. Por ahí, en Clio TV, ustedes también pueden llegar a encontrar un documental, de alguna manera dedicado completamente a él, ¿va? También lo pueden revisar, muchachos, si quieren complementar esta información. Entonces, este periodo va a cerrar con el Plan de Iguala, ¿va? Recordemos que los distintos planes que se van a conocer a lo largo de la historia, pues en última instancia son documentos o son como una especie de actas donde el personaje insurgente o los insurgentes de alguna manera establecen ciertas cosas. La mayoría de los planes en última instancia lo que buscan es, por ejemplo, rehusarse a aceptar ciertas imposiciones que se llevan a cabo por el gobierno o por algunos de los mismos insurgentes. Seguimos. Ok, la cuarta etapa. Dice, esta transcurre del 24 de febrero de 1821, donde termina la otra, hasta el 27 de septiembre de ese mismo año, cuando el ejército trigarante, ya habíamos hablado del ejército trigarante, son una combinación precisamente de distintos personajes o distintas castas, o distintos grupos de castas, lo que es algunos de los principales miembros de lo que es las tropas, de algunas de las tropas realistas que estaban al mando de Iturbide, y unas pequeñas células de las tropas insurgentes, entre ellas especialmente la de Vicente Guerrero. Dice, al mando del exrealista Agustín de Iturbide. Entra triunfal junto con Vicente Guerrero la Ciudad de México. El contingente compuesto por los soldados del general Iturbide, ya convertidos, y a los insurgentes que aún quedaban, avanzó por la actual calle de Madero en el centro histórico de la Ciudad de México, hasta alcanzar la popular plancha del Zócalo. De hecho, esta plancha hace poco se reveló en la historia. Por ahí en la noticia salió precisamente de que se había encontrado esa plaza y hicieron precisamente mención de que esa plaza de alguna manera era precisamente la que donde habían llegado precisamente lo que es el ejército trigarante. Entonces, han de cuenta, por ahí en la etapa en la anterior etapa, la tercera etapa, han de cuenta que van a Vicente Guerrero e Iturbide. Bueno, para no hacerles el cuento tan largo así. Agustín de Iturbide de alguna manera tiene por ahí una historia un poquito oscura. Inclusive se le llega a considerar precisamente traidor a la tropa realista. Es decir, al virrey, al rey de alguna manera de España. Y cuando se le vuelve a llamar de alguna manera, pues se le manda precisamente a que vaya a detener a las últimas tropas insurgentes. Él, de alguna manera, de hecho eso lo pueden ver en el documental que está dedicado a Agustín de Iturbide y algunos documentos más. Agustín de Iturbide estaba convencido precisamente también de la causa que llevaba la guerra de independencia. No obstante, él consideraba que no era la forma más adecuada la que estaba llevando a cabo, por ejemplo, la que llevó Miguel Hidalgo o la que llevó Vicente Guerrero. Cuando Agustín de Iturbide se le manda precisamente a detener a las tropas insurgentes de Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide tiene una charla con Vicente Guerrero. Por ahí llegan a un acuerdo de cómo trabajar la última etapa de la independencia y bueno, finalmente logran precisamente la que se le reconozca a México como una nación independiente. ¿Correcto? Y entonces para celebrarlo, pues es precisamente como se logra que entra el ejército trigarante por esta avenida importante. Dice, entra triunfal junto con Vicente Guerrero a la Ciudad de México. El contingente, compuesto por los soldados del general Iturbide y los insurgentes que aún quedaban, avanzó por la actual calle de Madero en el centro histórico de Ciudad de México. Sí, entonces, de alguna manera va a ser el cierre. Aquí es donde nosotros nos vamos a quedar. Ya a partir de aquí yo voy a iniciar ya con temas como tal de lo que es Historia de México 2, pero sí era importante principalmente conocer todos estos eventos, repito, para conectarlos. ¿Por qué? Porque hay un detallito importante que va a ser fundamental para nuestras épocas, o para nuestra época del México independiente. Primera, México va a ser un país que van a ser de alguna manera muy, muy pobre. ¿Por qué? Porque obviamente recordemos que prácticamente durante la guerra de la independencia pues hubo muchísimos gastos por todo lo que es la guerra. Segunda, vamos a tener, por ejemplo, ya de alguna manera el movimiento liberal aquí en México.
Es decir, el liberalismo va a ser un movimiento filosófico, político y económico que también va a nacer a partir de lo que es de la Ilustración. El liberalismo de alguna manera va a tener algunas peculiaridades o algunas ideas muy particulares. De hecho, por ahí todavía ese tema del liberalismo ustedes lo van a poder escuchar en nuestra época, cuando se habla del neoliberalismo o cuando ustedes escuchan, por ejemplo, hablar a Andrés Manuel López Obrador sobre el neoliberalismo. El neoliberalismo va a ser una ideología que va a retomar ciertos elementos del viejo liberalismo y que de alguna manera ese liberalismo nace en Europa, tiene sus propias ideas y México de alguna manera es, ¿cómo se le puede decir? Influenciado por esas ideas, ¿sí? Entonces, esto va a ser fundamental para nosotros precisamente por esta parte. ¿Por qué? Porque de alguna manera aquí va a quedar de alguna manera una célula muy importante del liberalismo. Y esto también va a ser parte fundamental de nuestro contexto social del México independiente del que vamos a estar hablando a partir de la clase del día de mañana. De hecho, precisamente aquí tengo esta diapositiva que es con la que iniciaremos el día de mañana, ¿correcto? Ya saben, muchachos, hay que hacer nuestras anotaciones respectivas en su cuaderno. No solo de las diapositivas, sino también de lo que estoy comentando, porque también en el examen podría haber información o solicitarse información de lo que yo estoy hablando en el video, ¿correcto? Si no hay dudas, muchachos, más bien, si hay alguna duda, perdón, siempre me quedo acostumbrado así. Si hay alguna duda, pues ya saben, me la pueden hacer llegar directamente al WhatsApp o me la pueden hacer llegar directamente a la plataforma con la que estamos trabajando. Si por el día de hoy es todo. Mañana continuamos. Que tengan muy buen día o muy buena tarde, muchachos.